Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué le pasó al pueblo, hermano? Se desanimó el pueblo en el camino. Este es el pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Escuche lo que habló. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tremendo. Sí que estaba desanimado el pueblo, venciendo el espíritu de desánimo, hermano. En nuestro caminar con el Señor, en nuestro camino de fe, ¿sí?, hacia la tierra que Dios nos ha prometido, la tierra que Dios nos ha prometido, de los cielos, esa es la tierra que Dios nos ha prometido. Nos dirigimos a ese reino, caminamos. Pasamos por temporadas de desánimo, y esto es aceptable, sí. No estamos exentos, hermanos, de ninguna manera, ninguno de nosotros, de que podamos tener temporadas de desánimo. El pueblo de Israel, después de ser liberado de la esclavitud de Egipto, ¿sí?, caminaban hacia la tierra de Canaán. Canaán, lo que hoy se conoce como actualmente Israel, ¿sí? Ahí en esa tierra Dios había prometido que había abundancia. Ahí era una tierra donde no habría ningún tipo de necesidad, porque Dios le dijo: tendrán de todo abundantemente. Pero dice que el pueblo se desanimó en el camino, protestando contra Dios y contra Moisés, su líder, porque no había ni agua ni pan. Y entonces dice el pasaje que leímos, que le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto al final? ¿Para que nos muramos en este desierto que no tenemos ni agua ni pan? Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿En verdad usted cree que Dios lo liberó de la muerte? ¿Dios lo liberó de la condenación en la que estábamos? ¿En verdad usted cree o piensa que es Dios de amor, que nos perdonó cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos haciendo cualquiera, y nos perdonó y nos justificó y nos limpió y nos salvó de la muerte y la condenación eterna para traernos acá a que estemos hundidos en el desánimo? La respuesta es no, mi hermano. Por supuesto que no. Dios no te liberó para eso. Sino, dice el apóstol Pablo, para que nosotros seamos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire lo que dice Romanos 8:37, ¿sí? El mismo apóstol Pablo dice: en sufrimientos, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro, en inseguridad, en espada, por cualquiera sea la situación que estemos pasando, somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermano. Denle un aplauso al Señor por eso. No importa la circunstancia, la situación por la cual estemos pasando, la palabra de Dios dice que Él nos hizo más que vencedores. Amén. Entonces hoy el Señor, en el nombre de Jesús, nos saca del desánimo. Ahora, tenemos que preguntarnos: ¿por qué viene el desánimo al pueblo? ¿Por qué le vino al pueblo de Israel el desánimo? Bueno, ya dijimos que es aceptable, ¿sí?
Es aceptable que tengamos temporadas de desánimo. Lo que no es aceptable es que nos quedamos a vivir ahí. No es aceptable que permanezcamos toda una vida en el desánimo. ¿Sí? Y lo que provocó el desánimo, lo que originó el desánimo en el pueblo de Israel fue una necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Una necesidad básica. Pan y agua. Comida y bebida. Pero el asunto es que Dios ya había respondido al pueblo de Israel a esa necesidad. Dios ya en 2 ocasiones había sacado agua de la peña, agua de la roca, y le había dado a beber a su pueblo y a las bestias, y ya Dios había suplido la necesidad del pan, enviando maná del cielo, un pan celestial, ¿sí?, que caía todos los días para que cada día el pueblo de Israel tuviera su provisión diaria. Pero no obstante eso, se quejaron de nuevo porque querían carne y anhelaban comer carne, y decían: ¿quién nos diera de poder comer carne como comíamos en Egipto? Entonces Dios también atendió esa petición y trajo un viento que trajo codornices, ¿sí? Entonces los israelitas, desesperados, comiendo carne, dice que todavía la carne de las codornices estaba entre sus dientes cuando ellos seguían embuchándose y comiendo. Y Dios ¿sabe qué vio Dios ahí? Vio avaricia en el pueblo de Israel. Y una plaga y una matanza en ese momento. Pero el verso 5 bien clarito dice que el alma del pueblo ya tenía fastidio del pan tan liviano, ya estaba aburrido del maná, ¿sí? Ya no quería saber más nada con comer ese pan liviano. Y acá hay algunas cosas que la palabra nos revela, mi hermano, y que son importantes enunciar, ¿sí? Lo primero es que dice que el alma del pueblo fue afectada por la necesidad. El corazón, el alma del pueblo. Y esto nos revela que el desánimo se produce en nuestro corazón. El desánimo se produce en nuestra alma. El desánimo se produce en nuestra mente, no en nuestro espíritu. Porque la palabra de Dios dice en 1 Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el desánimo es netamente almático. El desánimo es netamente del corazón. Y Jesús dijo, mi hermano, en un escenario donde los discípulos estaban cansados en el monte Getsemaní y se dormían, y Jesús venía y volvía y quería encontrarlos orando, y ellos se dormían y estaban ahí cansados, y le dijo: oren y manténganse despiertos para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, le decía, el espíritu está dispuesto, el espíritu tiene voluntad, pero la carne es débil. Es decir, en el espíritu, mi hermano, hay fuerza. En el espíritu hay perseverancia. En el espíritu hay tenacidad. En el espíritu hay endereza. ¿Para qué? Para terminar la obra que Dios nos llamó a hacer. Aún en medio de las opresiones. Aún en medio de las dificultades. Aún en medio de las circunstancias difíciles. Si el espíritu está alimentado en nosotros, no habrá desánimo, porque Él gobernará por encima del alma, por encima del corazón. Amén. Pero sin embargo, el alma y la carne se complotan para que por medio de las emociones y de los sentimientos, ¿sí?, nosotros abortemos el camino de la fe, abortemos el camino, la misión que Dios nos ha dado, creyendo que no lo podemos hacer. El alma, mi hermano, nos condiciona.
El alma es el que nos desanima y nos desalienta. ¿Por qué? Porque el alma tiende a perder el foco de su vista. El alma, el corazón, tiende a perder el foco y a poner su mirada en las cosas temporales, en las cosas terrenales, en las cosas materiales, físicas, ¿sí? Y el alma se fija en las circunstancias de la vida actual, que son momentáneas, que son pasajeras y están sujetas a cambio. El corazón se fija en eso, el alma se fija en eso. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4. Miramos las cosas que se ven. Nosotros somos hombres espirituales, somos hombres y mujeres espirituales, hijos de Dios, y no ponemos nuestra mirada en las cosas que se ven. No ponemos nuestro foco ahí. En otras palabras, mi hermano, no me permito que mi alma se condicione porque este mes me cortaron el internet. No permito que mi alma se condicione porque no me pude comprar la zapatilla que quería. No permito que mi corazón se condicione porque no logré conseguir el aumento de sueldo que yo necesitaba. Porque no estoy enfocado en las cosas terrenales pasajeras que están sujetas a cambio todo el tiempo, sino que estoy enfocado en el Espíritu, en lo que Él me llamó, en lo que Él me eligió y me llamó y me limpió para hacer. Amén. No ponemos nuestra mirada en las cosas pasajeras, en las cosas terrenales. Déjeme ir un poquito más profundo. No ponemos nuestra mirada en este cuerpo de carne, en este cuerpo de materia, que se envejece y se deteriora. Hermano, eso no significa que no busquemos vivir una vida saludable. Por favor, no me malinterprete. Debemos buscar vivir una vida saludable. Pero si de repente comencé a tener algún dolor y me dieron un diagnóstico contrario, mi alma, porque estoy con la vista en el Espíritu, no se desenfoca, no se desanima, no se desalienta, porque sabe que este cuerpo mortal será revestido de un cuerpo incorruptible. Este cuerpo va a perecer, hermano. ¿Usted cree que va a ser eterno? Cuestión de tiempo, en algún momento todos vamos a partir. Algunos antes, otros después. Algunos por causas naturales, otros por causas críticas. Pero este cuerpo se va a desvanecer. Entonces, si a mí me diagnostican algo mañana, hermano, sigo adelante hasta el último aliento que me quede haciendo la obra que Dios me llamó a hacer. Por supuesto que voy a velar para que Él me sane. Por supuesto que voy a orar para que Él haga un milagro. Por supuesto que voy a tratar de vivir una vida saludable para estar sobre esta tierra lo que Dios quiera que yo esté. Pero no permito, hermano, que una condición de salud me desaliente, me desanime, porque mi mirada no está en lo carnal, no está en lo terrenal, no está en lo pasajero, está en lo eterno. Amén. Está en lo eterno. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, dice el verso 16 de 2 Corintios capítulo 4. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, aunque por fuera este cuerpo se va deteriorando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Amén. Aunque este cuerpo se envejezca, se deteriore, sé que Dios nos revestirá, mi hermano, de un cuerpo glorificado que es incorruptible. Así que no doy lugar al alma,
de que se desaliente, de que se desanime por las cosas que se ven o por las cosas que son perecederas. Tomo aliento, me fortalezco en las cosas que Él me promete en su palabra, que son eternas. Son eternas las cosas que Él me promete. ¿Cuántos alquilan en este lugar? ¿Cuántos viven en una casa que alquilan? Y desearían tener su propia casa. Por supuesto, hermano, yo también. Y trabajemos para tenerla. ¿Cómo que no? Pero aún si no llegara en esta bendita tierra, yo tengo una promesa de mi Padre mucho más alta que eso. Él dijo, Jesús dijo, voy a prepararle, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, voy entonces a prepararle una para ustedes. Yo que usted hubiese aplaudido ahí, hermano. Por supuesto que voy a trabajar para poder conseguir una casa, hacerme una casa o lo que fuese. Pero el que no la consiga, no me va a condicionar a mí, porque sé que el Señor tiene una mansión reservada para mí en el reino de los cielos. Amén. No ponemos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Amén. La expresión muramos en el desierto denota falta de fe. Por eso muchas veces nos desanimamos también, por nuestra falta de confianza en lo que Dios nos prometió. Y estamos como el pueblo de Israel, que Dios le dijo que los iba a meter a una tierra donde había abundancia de todas las cosas. Usted si lee Deuteronomio, mi hermano, la promesa de Dios es terrible. Te voy a meter en casas que vos no construiste, en pozos de aguas que vos no cavaste, en viñedos que vos no plantaste. Y esas casas estarán llenas de cosas que vos no compraste. ¡Wow! La promesa era tremenda. Todo por gracia. Vos no hiciste nada para merecer eso. Y el pueblo tenía esa promesa. Pero le faltó fe, le faltó confianza, le faltó creerle a Dios y se impacientó y se desanimó. Y tuvo que vagar 40 años en el desierto, que lo terminó desanimando. El desierto que tenía una fecha límite. ¿Sabe? Mire, hay un dato curioso. ¿Sabe cuánto está estipulado que debió haber tardado el pueblo de Israel de su salida de Egipto hasta la tierra de Canaán, la tierra prometida, que es la actual Israel? Está estipulado que podría haber tardado 12 u 11 días. Entre Egipto, usted lo puede corroborar esto, y la actual Israel, hay algo así como 500 kilómetros. De acá a Comodoro. Arranque caminando para Comodoro. ¿Usted cree que va a tardar 40 años? Claro, lo que pasa es que los israelitas no sabían qué distancia había. Nunca habían llegado a esa tierra. Es como si acá fuera todo monte y usted no supiera que Comodoro está allá. Podría usted fácilmente rondar en círculo 40 años. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. 40 años vagando por el desierto por su falta de fe, por su falta de confianza en Dios, por su queja continua todo el tiempo. Esto es impresionante, mi hermano. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el pueblo de Israel vio a Dios hacer milagros
impresionante. O sea, este pueblo que le faltó la fe, que pensó que Dios lo había sacado con mano poderosa de Egipto para matarlo de hambre en el desierto, había visto a Dios hacer maravillas, las 10 plagas de Egipto, mi hermano. Dios venciendo a los hechiceros, a los brujos, abriendo el mar rojo delante de ellos para que pasaran en seco. Estos tipos habían visto el poder de Dios, sacarlos, liberarlos con mano poderosa. No era un cuento. No era como nosotros que lo tenemos que leer. Ellos lo habían visto en vivo y en directo. Abrir el mar rojo, cruzar ellos en seco y después volver. Este era el pueblo que creía que Dios lo iba a matar de hambre en el desierto. Y al cabo de un par de días nomás, comenzaron a quejarse. ¿Sí? Dudaron de la promesa, dudaron de que Dios los podría introducir a esa tierra de abundancia y comenzaron a quejarse y a desanimarse porque no creyeron que Dios podía hacer eso tan simple, habiendo hecho esas maravillas. Ahora, hermano, así somos nosotros. Así somos nosotros. ¿Cómo puede ser que aún teniendo, hermano, el ejemplo de este pueblo incrédulo, este pueblo desagradecido, nosotros a veces nos comportemos de la misma manera y alarguemos los desiertos en los cuales sí, a veces Dios nos mete, o los procesos en los cuales Él nos mete para probar nuestro corazón, los terminamos alargando, mi hermano, 40 años, porque no creemos que Dios nos pueda librar de ahí. Está bien, nosotros quizás no nos quejamos de la comida, ¿sí? Quizás nos quejamos de otras cosas. Pero la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará, escuche, generosamente todas las cosas que necesitamos? ¡Wow! El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio para que nosotros seamos salvos, ¿cómo no nos dará todas las otras cosas? Hermano, no te impacientes, no te desanimes, no te desalientes, tenés fe, tenés esperanza, cree que el Señor te va a dar lo que prometió, porque va a llegar. Amén. Dejemos de alargar, mi hermano, los desiertos de la vida y los procesos con nuestra queja y con nuestra falta de fe y con la ingratitud. Mire la otra expresión que dijeron el pueblo de Israel. Nuestra alma, dice, tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso es igual a ingratitud. A no agradecer lo que Dios le estaba dando en ese momento. Pero seamos un poco empáticos, ¿sí? Y pensemos en el pueblo de Israel. Pongámonos por un momento del lado del pueblo y veámoslo con nuestros ojos humanos. 40 años con el mismo menú. Dami, ¿cómo te ves vos? Con arroz, con alita, toda la... 40 años a pan y agua.
Ahora, está bien, sí. ¿Por qué? Porque ellos mismos se alargaron ese proceso que era solo de unos cuantos días. Es decir, si no se hubiesen quejado, si hubiesen tenido fe, si hubiesen creído en que Dios lo podía hacer, no hubiesen estado 40 años comiendo pan y tomando agua. Alguien acá, no 40 años, alguien acá 1 año comió solamente pan y agua. No. ¿1 mes? ¿Alguien acá tuvo con ese menú 1 mes entero? Nada de alternada con fiambre, ni juguito, nada. No, pan y agua. ¿1 semana? 7 días. Tampoco, porque cuando no había en tu casa te iba lo de tu vieja, te iba lo de tu hermano, tu amigo, algo le rascaba. Y estos tipos tuvieron 40 años comiendo el mismo menú. Pero usted y yo, hermano, también éramos candidatos en ese escenario a quejarnos. Usted y yo éramos candidatos, si hubiéramos estado en ese escenario, a ser desagradecidos y a quejarnos. Nuestro nivel de ingratitud hubiese sido el mismo. Porque, mire, capaz que nosotros, como le decía recién, capaz que no nos quejamos por la comida porque no comemos pan y agua. Pero decimos, esta casa ya me aburrió. Es muy chica esta casa. No, encima no tiene patio. No veo la hora de cambiarme. Ya no. Hace 2 años que estoy en esta casa y ya no quiero estar más. 3 años, 4 años. Esta bici no la aguanto. ¿Cuándo me podré comprar una moto así no pedaleo más? La moto ya me cansó, me muero de frío en el invierno. ¿Por qué no me da un auto el Señor? Y cuando tenemos el auto, este autito viejo ya tiene que venir el nuevo, tiene que venir el 0 kilómetro. Y el marido, ni hablemos del marido. 40 años hace que estoy con el mismo viejo. No, somos así, hermano. Somos así. O sea, nos reímos, pero puertas para adentro, en cada uno de nuestros hogares, somos candidatos a ser como el pueblo. Mire, demos gracia que no nos enfrentamos al Dios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, sino que estamos del lado de la gracia de Jesús. Porque cada vez que el pueblo de Dios se quejaba o era ingrato, quedaba el desparramo de muerto, hermano. O sea, Dios era así nomás, de cortito. Era una matanza terrible de personas que se quejaban. Los primeros que morían eran los que se quejaban. Entonces, cuidado, hermano, porque el desánimo produce ingratitud y queja contra Dios, contra la vida, contra la gente que nos rodea. El desánimo produce eso. Entonces, iglesia, o sea, y se le da gloria a Dios, pero si no se le da, acá tiene la receta. No empiece a agarrarse los pelos, ¿sí? A entrar en depresión, a decir, ¿qué voy a hacer ahora? No, porque nuestra mirada no está en lo que vemos. Sigue diciendo, contentémonos con eso. Los que quieren, porque los que quieren enriquecerse, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos, ¿qué? Deseos.
Deseos tenemos todos, hermano, pero guarda con volvernos esclavos de ellos, ¿sí? Esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes, estas preocupaciones insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción mental, ¿sí? Almática del corazón, porque vivís cargado, vivís deprimido, porque quiero pero no puedo, deseo pero no logro alcanzar. Estoy hablando de hijos de Dios, hermano, que viven así, ¿sí? Y el último, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, muchísimos dolores. Y yo agregaría, mi hermano, aunque dice que no hay que agregarle a la Biblia porque si no, pero el amor a las cosas materiales, no solamente el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, el amor a las posesiones, el deseo de tener, caen en una trampa, en el lazo del deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque, hermano, muy profundo, cuando usted hurga y excava y busca por qué el hermano está desanimado, por qué la persona está desanimada, hay en el medio un deseo no alcanzado. Hay en el medio un deseo no alcanzado. Entonces este es el consejo de Dios, hermano, ¿sí? No es mi consejo. Teniendo comida y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. Gozosos, alegres, animados. Ese es el consejo de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo hoy, mi hermano, configure nuestra mente, escuche, ¿sí? Y nos vuelva ese gozo, ese contentamiento que te dio la salvación y que te dio el perdón de Él. Que volvamos a ese agradecimiento y a ese primer amor que nos brotaba del corazón por aquel que nos salvó de la condenación, del infierno, del tormento eterno, aquel que nos perdonó los pecados, ese primer amor, ese fuego, esa pasión por Él. Dejemos que el Espíritu Santo hoy resetee, mi hermano, nuestra mente, saque toda queja, saque toda falta de agradecimiento, saque todo desánimo de tu vida y volvamos a tener ese gozo, esa pasión por Él y por sus planes. Amén. La palabra de Dios dice, hermano, que debemos animarnos unos a otros. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. A través de su palabra. Nos estamos animando unos a otros. Y si hay cuestiones del corazón, cuestiones del alma por las cuales estás desanimado, hoy en el nombre de Jesús, Dios te levanta para volver a caminar gozoso, alegre con el Señor. Su palabra dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica a aquel que no tiene ninguna fuerza, le multiplica las fuerzas. Dios tiene esa matemática. Al que no tiene ninguna se la multiplica por un montón. Voy a terminar, hermano. El pueblo de Israel pagó muy caro su desánimo, su queja y su ingratitud. El verso 6, si podés poner, Dai, del capítulo 21 de Números. Dios envió, dice, serpientes ardientes entre el campamento y mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel ese día. Los mal agradecidos primero. Entonces cuando el pueblo vio esa mortandad,
fue a Moisés y le dijo: ruega a Dios, por favor, que cese esta muerte, nos arrepentimos de nuestro pecado. Roga a Dios, por favor, que pare con la matanza. Y una vez más Moisés fue, que siempre intercedía por el pueblo, y le dijo: Dios, por favor, pará. Bueno, le dijo Dios, hacete una serpiente de bronce y ponela en un asta, en un mástil alto, y ponelo en el campamento. Y todo aquel que sea picado por la serpiente mirará a esa serpiente de bronce y quedará sano. Se librará de la muerte. Y eso es una señal profética de lo que iba a venir a ser Cristo cuando fuera levantado en la cruz. Todo aquel que mira hoy a Cristo, hermano, queda salvo de la muerte. Ponete de pie en esta tarde. Vamos a ministrar. Quizás te habías desanimado en el camino.